Hola chicas, estamos dando inicio a una nueva serie de mensajes que se titula ¿Quién es Él? Y vamos a iniciar hoy día con un primer tema que hemos llamado el que dividió la historia en dos. Este tema es mucho más profundo y trascendente de lo que puedes imaginar, porque no estamos hablando del inicio de la historia de la humanidad, ¿verdad? Únicamente, sino estamos hablando de alguien que puede realmente transformar vidas. Estamos hablando de alguien que puede hacer un cambio radical en el corazón de las personas, de los seres humanos. De eso estamos hablando. Y estoy segura que probablemente si tú piensas en alguien, algún personaje que ha hecho algún hito, ha marcado un hito en la historia y que ha trascendido su vida de alguna manera, tendrías algunos nombres en tu mente en estos momentos. Pero lo que sí te puedo decir con total seguridad es que nadie impactó el mundo realmente como lo hizo el Señor Jesús. Y desde su nacimiento en realidad fue algo sobrenatural, porque tú debes recordar que Él nació, fue concebido en el vientre de una mujer que era virgen y fue realmente concebido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces era realmente algo muy especial. También podríamos recordar un poco acerca de su genealogía. ¿Por qué? Porque como narran los evangelios de Mateo y de Lucas, muestran que realmente por vínculo sanguíneo y de derecho, el Señor Jesús pertenecía a la familia del rey David. Lo importante es que si nosotros tomamos en cuenta estos detalles de la historia, podremos entender un poco mejor cuál fue el propósito por el cual el Señor Jesús vino a la tierra. Si queremos conocer más detalles de tu vida, yo te invito a que puedas realmente leer los evangelios que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, para que puedas un poco conocer los detalles de la vida del Señor Jesús. Si hacemos un recuento ligero acerca de los principales acontecimientos que narra la Escritura, la Biblia, vamos a poder ver que Él nació en la ciudad de Belén, pero creció en Nazaret. Aprendió carpintería de su padre adoptivo. Fue bautizado por Juan el Bautista, enseñó en las sinagogas, en las calles y también realizó muchos milagros. Tenía muchos discípulos y seguidores, pero tuvo a 12 cercanos, 12 de sus discípulos fueron los más cercanos a él, que luego se llamaron apóstoles. Fue juzgado por afirmar que él era el Mesías, que él era el que había sido esperado por tanto tiempo, ¿no? Fue juzgado por eso. Fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó. Fue visto resucitado por mucha gente que estuvo presente cuando fue crucificado. Me gustaría leer un pasaje que está en 1 Corintios 15, 3 al 7, y dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jesús no fue un hombre más. Jesús fue un hombre que dividió la historia en Dios. ¿Por qué? Por la repercusión, por la trascendencia y su poder en el mundo entero y en la vida de aquellos que se acercan a Él para tener una relación personal. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús de sí mismo? Y es que en el desarrollo de este tema vamos a hablar un poco acerca de algunas afirmaciones que Él hizo. Algunas personas decían que era un maestro, que era un profeta, que era el Hijo de Dios. Pueden haber diferentes posturas y posiciones. Pero lo que sí podemos decir con total claridad es que fue el personaje que influyó más en todo el mundo entero. Porque no solamente dividió la historia en dos, sino que también repercutió en la vida de muchas personas, ¿verdad? Él es el centro, realmente el foco de todo lo que se narra en la Biblia. Él es el centro, ¿no? Él encarna el cumplimiento de muchísimas profecías. Profecías que están relacionadas con su vida, con su nacimiento, con lo que sería la pasión, cuando él muriera en la cruz, ¿verdad? El desarrollo de su ministerio. Y eso es justamente lo que le da esa autoridad a la Biblia, saber que realmente todas esas profecías que fueron anunciadas durante tantos años antes de que él naciera, se cumplieron fielmente. En Lucas 24, 45, 46 leemos lo siguiente. Jesús les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Él les dijo a sus discípulos que todo se había cumplido en él. Tú sabes que quiero citarte algo que mencionaba Norman Weisler, que hablando de uno de los libros de Stoner, y decía que había hecho cálculos matemáticos respecto a las profecías, ¿no? Y decía que 48 profecías, por lo menos, tenían una probabilidad de cumplirse en 1 trillón de trillones de trillones de trillones. O sea, que era lógicamente imposible. Esto quiere decir que realmente todo el cumplimiento de estas profecías se dio de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que tiene tanta contundencia lo que podemos leer en la Biblia. Es la verdad, es la palabra de Dios. Esto significa que solo un Dios todopoderoso podía realmente gobernar y tiene autoridad sobre todo lo creado. Puede determinar el rumbo de la historia. Y quiero que veamos juntas algunas afirmaciones ahora acerca de Jesús. Afirmaciones que él mismo hizo de sí mismo, ¿no? Una es, afirmó que es igual a Dios. Afirmó que es igual a Dios. En Juan 12:45 dijo, y el que me ve, ve al que me envió. Al que me envió se refería a Dios Padre. Dice, el que me ve, ve al que me envió. En Juan 14:8-9 dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes. Y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Y una de las razones por las que los judíos querían matar al Señor Jesús era porque se hacía igual a Dios. Sin embargo, los hechos demostraron que definitivamente es Dios. Es Dios. Otra afirmación que hizo es que Él es el único camino para llegar a Dios. Es el único camino para llegar a Dios. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y al mencionar que Él es el único camino a Dios, lo que estaba diciendo es que ningún ser humano puede lograr llegar a Dios por sus propios esfuerzos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nadie puede lograr alcanzar la salvación ni reconciliarse con Dios por sí mismo, haciendo cualquier cosa por esfuerzos propios. El único medio es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede venir a mi Padre excepto por mí. Eso fue lo que dijo. Ahora, Él es el único mediador. Y hay otro texto en la palabra que también lo afirma con mucha claridad. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y es que sabes que, mi amada, Dios planeó este regalo de la salvación por medio de su Hijo Jesús. Él lo planeó desde la eternidad. Lo planeó. Y sabes que envió a su Hijo para que tomara forma humana. ¿Sabes por qué? Porque era una manera de identificarse con la humanidad, de identificarse con nuestra debilidad, con nuestra fragilidad. El Señor Jesús fue tentado en todo, como tal vez tú, como yo, pero Él no pecó jamás. Pero sí sufrió, tú sabes, sufrió, es lo que se describe en la Biblia, sobre todo cuando fue a la cruz. Por eso es que puede entender el sufrimiento que experimentamos nosotras. ¿Te das cuenta? Él tiene autoridad para hablar sobre el sufrimiento y sanar, porque Él lo vivió directamente. Nadie realmente podía ocupar el lugar del Señor Jesús, porque todos los seres humanos somos pecadores, fallamos, fracasamos en el intento de hacer las cosas bien. No podemos hacerlo por un poco de tiempo, pero luego terminamos realmente fallando a Dios. Nadie podía satisfacer la justicia de Dios excepto alguien que fuera perfecto, y ese fue Cristo. También afirmó que Él podía
perdonar pecados. Afirmó el Señor Jesús que podía perdonar pecados. Mira lo que dice Lucas 5, 20, 21. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían, ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. ¿Te das cuenta? Ellos sabían perfectamente que el único que podía perdonar pecados, que tenía la autoridad y el poder para hacerlo, era Dios. Por eso les parecía que era una blasfemia que Jesús perdonara pecados de la gente. En Lucas 7, 48 y 49 dice, y a ella le dijo, era otra persona con la que se encontró el Señor Jesús, le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Te das cuenta? De ambos pasajes podemos extraer dos verdades. Uno, que Dios es el único que puede perdonar pecados de los seres humanos. Y obviamente Jesús, siendo Dios, puede perdonar tus pecados y los míos. Y algo que podemos realmente considerar de este punto es que el Señor siempre está allí, esperando a que nos acerquemos, esperando a que le pidamos perdón por nuestros pecados, esperando que nos arrepintamos de nuestra forma de vida, dejándolo a Él de lado, ¿no? Tal vez has escuchado alguna vez, y aquí quiero que tú tomes nota de esto, tal vez has escuchado alguna vez algo que realmente es un pensamiento, una idea errónea, que es necesario que te perdones a ti misma, porque dices, no, pero yo he cometido muchas cosas y siento mucha culpabilidad, no me puedo perdonar a mí misma. Déjame decirte que el perdón de Dios es suficiente y absoluto y permanente. Tú no necesitas perdonarte a ti misma por una razón muy simple, porque ningún ser humano puede perdonar pecados, excepto Dios. Y si tú un día te arrepentiste, le pediste perdón a Dios genuinamente, créele a Dios, Él ya te perdonó. Te perdonó por completo, Él ya te justificó mediante Cristo. No debes sentir culpa. Fíjate lo que dice Hebreos 8:12. Dice, seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Nunca más. Créele a Dios en lo que dice su palabra. No importa qué pecados ni desde hace cuánto tiempo los hayas practicado. Dios puede perdonar todos los pecados de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya pagó por ellos. Porque Cristo en la cruz, al derramar su sangre por nosotras, por toda la humanidad, ya pagó por todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. En Romanos 5, 8, 9 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Qué preciosa realidad, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios afirma que hemos sido justificados en Cristo. Cuando hemos pedido perdón a Dios, el Señor realmente borra nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque nos mira a través del lente de Cristo, nos mira a través de su obra perfecta. ¿Te das cuenta? Por eso es que no deberías sentir culpa, porque una vez que Dios te perdonó, perdonó para siempre, te perdonó para siempre. Y ¿sabes qué es lo más precioso? Que no solamente nos perdona y nos reconcilia con Él, sino que lo que acabamos de leer, ese sacrificio perfecto de Cristo, nos libra de la condenación y del castigo eterno. Eso es algo maravilloso, es un regalo de Dios, saber que al acercarnos a Él podemos ser perdonadas y justificadas, ¿verdad? Ya no hay condenación para aquel que realmente decide arrepentirse, reconciliarse con Dios y empezar una relación con Él. Pero hay algo más que afirmó el Señor Jesús. Afirmó que podría dar vida eterna. En Juan 10, 28, 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira lo que dice el 29, versículo 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna. Esa vida eterna es justamente para siempre. Él afirmó, yo les doy vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Y al resucitar venció el poder de la muerte. ¿Te das cuenta? Nos dio victoria para que un día, cuando muramos, tengamos la certeza que vamos a ir a vivir con Dios por la eternidad. Nadie nos va a poder privar de este regalo de la vida eterna. Nadie. Cuando realmente ya le hemos dado nuestra vida a Dios, le hemos dado el control de nuestra vida y hemos empezado a tener una relación con Él. En Juan 5, 28, 29 dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Hay una realidad innegable. Después de la muerte vamos a resucitar y solamente hay dos posibilidades. ¿Vamos a resucitar para ir a vivir con Dios por la eternidad o vamos a ir para vivir sin Dios por la eternidad y sufrir el castigo eterno? ¿Sabes qué? Jesús marcó un hito en la historia de la humanidad porque con su nacimiento, con su muerte y con su resurrección llegó la esperanza de alcanzar salvación, llegó la esperanza de obtener vida eterna, llegó la esperanza de poder recibir perdón de pecados para siempre. ¿Te das cuenta? Llegó la esperanza de ser justificadas por medio de Cristo. Eso es una maravilla. Eso realmente es un regalo precioso de parte de Dios. Y está abierto y disponible para todo aquel que se acerca al Señor. Es para todos. ¿Te das cuenta? Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Vino por los pecadores y no por aquellos que se creen justos. Los que se creen justos significa aquellos que se sienten autosuficientes, se sienten arrogantes, orgullosos de poder manejar sus vidas por sí mismos. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en la vida en que en verdad uno se ve frente a sí mismo y se da cuenta de ese gran vacío que hay en el corazón y que nada ni nadie, ningún logro humano puede llenar. Uno se encuentra con las frustraciones y con el desaliento y la falta de esperanza, porque después de todo lo que uno puede haber logrado en la vida, no hay nada más. ¿Te das cuenta? No hay nada más. En cambio, Cristo sí puede llenar ese vacío del corazón. Cristo puede reconciliarnos con Dios, puede darnos una vida nueva, una vida con esperanza, para vivirla con gozo, independientemente de las circunstancias, por supuesto. ¿Por qué? Porque el cambio lo produce de adentro hacia afuera. No depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Dios. ¿Te das cuenta? En Lucas 19:10 dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Cristo. Vino a salvar al mundo perdido y rescatarlo de sus pecados. ¿Para qué? Para darle vida nueva en Él. El Señor Jesús no solamente dividió la historia en dos, sino que quiere dividir tu vida en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo, porque sabes que realmente aquellos que creen, confían en Él, en lo que Él hizo en la cruz, que es suficiente para salvarnos y rescatarnos y recibir el perdón de Dios y empezar una nueva vida en Dios. ¿Sabes qué? Aquellos empiezan una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y el Señor todas las hace nuevas. Todas las hace nuevas porque nos da una nueva perspectiva de vida, nos da nuevos valores para vivir, los valores que están en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Que pertenecen a Dios mismo. Si quieres que Dios marque un hito en tu vida, recuerda que el único medio es Cristo. Y recuerda que Él está esperándote para que tú te acerques a Él, le pidas perdón y puedas empezar una nueva relación con Él y puedas también obtener la vida eterna. Así que tú eres la única que puede tomar una decisión con Dios. Es una relación personal con Dios. Él quiere iniciar una relación de amor contigo y tú puedes realmente venir a Él. En cualquier momento, en cualquier lugar donde te encuentres, simplemente acércate y con un corazón sincero
Pídele perdón por tus pecados. Humíllate delante de su presencia y dile que aceptas el sacrificio de Cristo como único medio para reconciliarte con Él. Y dile que aceptas la salvación y la vida eterna que viene por medio de lo que Cristo ya hizo y pagó por ti. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este precioso tiempo que nos has permitido adentrarnos en tu palabra para descubrir un poco acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Gracias, Señor, porque marcó un hito en la historia, pero también puede marcar un hito en la vida de las personas, porque es el único que puede transformar corazones, el único que puede perdonar pecados, el único que puede dar salvación y vida eterna. El Señor Jesús marca un nuevo inicio en la vida de las personas que se rinden a Él y que le piden perdón por sus pecados. Te ruego que tú puedas estar obrando en el corazón de todas estas personas que están escuchando este mensaje y que tú cumplas los propósitos por los cuales, Señor, nos revelas quién es Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y hemos terminado este tema de hoy, pero continuamos con la serie, ¿quién es Él? Y el próximo tema es el Salvador que todos esperaban. Así que nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Recuerda que cualquier inquietud que tengas, puedes escribirnos al teléfono que aparece en pantalla. Nos vemos. Chao.